Buenas tardes a todos. Bienvenido embajador, a todos a esta presentación de un nuevo número de la Tribuna Norteamericana. El número 23, casi llegan al 25 como nuestro aniversario, pero bueno, creo que dentro de 2 números ya nos equipararemos en años y en ediciones de vuestra revista, que sigue siendo la revista de cabecera de los estudios estadounidenses en España, gracias al empeño de la Universidad de Alcalá, con quien estamos trabajando, por cierto, ahora para ver si conmemoramos juntos el 5º centenario del Cardenal Cisneros. Creo que la ocasión lo merece y hay que hablar también de la influencia del modelo alcalaíno en América, que fue decisiva. Bien, yo solamente quería dar la bienvenida a los ponentes, a ti, por supuesto, Juan Antonio Gurpegui, por contar, como siempre, con la Casa de América y por supuesto, con la Fundación Consejo España-Estados Unidos, en el nombre del embajador Manuel Lejarreta, que tomará la palabra después de mí, y decirles que seguimos aquí en la Casa siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos, que es muy interesante, para decir un adjetivo neutro, y que sigue ocupando la atención y el interés internacional, a ver dónde para. Así que, sin más, a todos gracias por venir. Espero que la sesión de hoy sea de gran interés cuando hablen del RSC y los demás contenidos de este ejemplar. Y le paso la palabra al embajador Lejarreta, cuando quiera, Manuel. Buenas tardes a todos. Gracias, director Santiago Miralles, a los ponentes, a Rosario Gurpegui y a todos ustedes. Bueno, para mí es un honor estar aquí, que me den esta oportunidad de dirigir unas breves palabras en este acto de presentación de este nuevo número de la revista Tribuna Norteamericana. Yo estoy aquí ya que la fundación a la que represento, Fundación Consejo España de Estados Unidos, tiene el gusto de colaborar de manera estable con la Universidad de Alcalá, con el Instituto Franklin, que es un instituto, como saben ustedes, dedicado a temas de Estados Unidos, y de alguna manera también financiamos parcialmente esta revista, que es la única revista que hay en España dedicada exclusivamente a Estados Unidos desde diversos puntos de vista, y que bueno, no se vende en los kioscos, pero se distribuye. Si ustedes tienen interés, pues yo creo que fácilmente se les podría hacer llegar algún número, aunque eso depende más bien de la universidad más que de la fundación, que ya recibimos unos cuantos números nosotros y distribuimos a algunas personas. La Fundación Consejo España de Estados Unidos fue creada en el año 1997, y está dedicada a fomentar los lazos con un país tan clave como es Estados Unidos, y también a fomentar el conocimiento mutuo entre ambos países, resaltando sobre todo una dimensión histórica que no se conoce mucho en España, que es nuestro pasado en común, ¿no? Y nuestra aportación, por ejemplo, a la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII. El año 2016 ha sido un año electoral en Estados Unidos, también lo fue en España, y todos hemos estado siguiendo con mucho interés lo que pasaba en esa gran nación americana. Las elecciones ahí son un gran espectáculo, que tienen su parte, digamos, cultural, artística, pues incluso, pero la verdad es que lo que sucede ahí y el resultado de las elecciones afectan a todo el planeta. Por tanto, es normal que la Casa de América y la Fundación Consejo España de Estados Unidos y también el Instituto de Alcalá se presten atención a este tipo de eventos. No les quiero cansar, pero quería dar un par de datos importantes para ver por qué es tan clave para España Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 23% de la producción mundial, 17,4 billones de PIB, y, por ejemplo, nuestra inversión en Estados Unidos es muy grande también. Es el primer destino de nuestras inversiones en el extranjero, Estados Unidos, con un acumulado de cercano a 66.000 millones de euros. Hay actualmente 700 empresas, más de 700 empresas españolas trabajando, instaladas o con proyectos en Estados Unidos. La verdad es que hay empresas de todo tipo de infraestructuras, tenemos a los grandes bancos, también tenemos empresas dedicadas a la moda, energías renovables, etc., ¿no? Y también quería destacar algo que es esencial y hoy en día cada vez más, que los vínculos que tenemos en el tema de la defensa con Estados Unidos, que son esenciales en las relaciones con ese país.
El tema que van a comentar los expertos, moderado por José Antonio Gurpegui, es un tema de gran actualidad, es un tema que está en la globalización actual, nadie puede escapar a ese tipo de asuntos, la responsabilidad social corporativa, y prueba de ello es que, por ejemplo, en Naciones Unidas se ha dotado de un pacto global llamado, donde se inserta una serie de principios a los que los presidentes, los CEOs y las empresas de todo el mundo se están, digamos, vinculando, asociando más de 164 países, ¿no? Yo quería decir que, bueno, que en mi experiencia como embajador de España, por ejemplo, en Guatemala, cada vez que de pronto había un problema con alguna empresa española, muchas veces se debían a malos entendidos, a informaciones equivocadas, a bulos, digamos, a murmuraciones de que si la empresa iba a hacer esto, de que se iba a cortar un río, se iban a apropiar del agua que utilizaban los campesinos para sus regadíos, etc. Y bueno, esto es parte de ese conflicto que a veces se produce entre una empresa que llega a un país que no conoce demasiado bien, se instala, y ese país tiene sus características, países con raíces culturales diferentes o muy profundas, y entonces, bueno, se producen choques de entendimiento que a su vez generan auténticos quebraderos de cabeza en futuro. Esto es una parte, digamos, no es la responsabilidad corporativa, pero es una manera de entender por qué es importante que las empresas tengan esta sensibilidad social y las empresas puedan desarrollar programas que beneficien de alguna manera al entorno donde se insertan. Es un tema tan importante que, no me quiero extender más, que, por ejemplo, me consta que hoy en día en algunos mercados globalizados los inversores, a la hora de invertir, tienen en cuenta el ranking que ocupan estas empresas internacionales, las multinacionales, en llegar a cumplir ese tipo de principios o cuál es, digamos, su perfil en responsabilidad social corporativa, porque ya se empieza a comprobar que la rentabilidad, las acciones de estas empresas sube más cuando tienen estas buenas cualificaciones y rankings. Por tanto, me parece que es un tema primordial el que esta tarde se va aquí a desarrollar. Nada más. Quería decir que hay 4 ponentes que van a abordar desde diferentes puntos de vista esta temática, pero eso se lo dejo a José Antonio Gurpegui, que es el que va a moderar esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Lejarreta, querido Manuel, y también, por supuesto, pues muchas gracias sobre todo al director de Casa de América. Venir aquí siempre casi sobrecoge, ¿no? Por mucho que venga, esta sala, es de tal belleza que dices, no sé si casi hablar del mundo empresarial y todo eso, parece que son dos mundos casi contrapuestos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias como siempre por acogernos aquí, es un placer, que ya lo he dicho, y también un privilegio, y como siempre has ayudado mucho al Instituto Franklin, como todas las revistas, y me siento como en casa, tengo que decirte. Y por supuesto al embajador Lejarreta como representante de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, Tribuna Norteamericana. Bueno, colaboramos en cierta forma, sí, de forma muy modesta, pero Tribuna Norteamericana es la revista oficial de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, y eso para nosotros pues es no solo un prestigio, sino un verdadero aval de calidad, de que lo que hay aquí, el contenido de nuestras revistas, merece la pena, ¿no? Bueno, voy a presentar a los 4 componentes de esta mesa, que son quienes han escrito los 4 artículos correspondientes, además de la historia de Consentino, en este número de Tribuna Norteamericana, que efectivamente es gratuito, quien quiera recibirla se la entregamos gustosamente, tiene una ahí afuera, o sea que si alguien la quiere después la puede coger, y también si nos da la dirección, que también podemos decirle cómo se baja de la página web, etcétera, ¿no? Voy a presentaros porque después, como vamos a hacer más que decir cada uno lo que ha podido hacer en su artículo, pues como vamos a organizarlo es con algunas preguntas que pueden ser mucho más dinámico, dejando también tiempo para pues que ustedes pues puedan preguntar, ¿no? Empezando por mi derecha, Mercedes Tembury. Es licenciada en Física Teórica por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA en el Instituto de Empresa, y es fundadora de Los Amigos de Marca España, consultora de estrategias de negocio, experiencia de cliente e innovación, y también es la tesorera de UNICEF en el Comité Español. Ha desarrollado su carrera en empresas tecnológicas, en Telefónica, Accenture, IBM, Indra,
Ha publicado artículos sobre nuevas tecnologías en Telefónica, en el Instituto de Empresa, en el Real Instituto Elcano. Y bueno, no voy a decirte todo el currículum porque la verdad que es muy amplio, ¿no? Julia Sánchez Abeal, que es la directora general de la Fundación Albéniz y la Escuela de Música Reina Sofía desde el 2014. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por el ICADE y también tiene un MBA por la Columbia Business School, donde estuvo becada por la Fundación Barrié de la Maza. Previa a su incorporación, Julia ejercía como directora de operaciones y era parte del equipo fundador de la Fundación Empieza por Educar, y anteriormente fue gerente en el grupo de estrategia y operaciones de KPMG en las oficinas de Madrid y Londres, y además tiene experiencia en el sector de la empresa social, donde trabajó con Acumen Fund en Kenia. Adrián García Aranios es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, tiene Marketing de Consumo de Kairos, Escalabilidad de Nuevos Emprendimientos de la Harvard Business School el 2015 y PADE y en el IES también el 2014. En el 2010 estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo, que le concedió el reconocimiento al mejor proyecto de inversión socialmente responsable a su Indie Fund de Intrust Global en los premios Beyond Banking. Y bueno, es inversor en varios startups y también cofundador de Into Spain, Intrust Global, etc. Y por último, y en cierta forma es responsable de que todos estemos aquí, porque fue el que vino pues, a verme para proponerme este tipo de número, pues es Javier Iturralde, que es el fundador y el CEO de la agencia consultora de marketing con valor Visioner Consulting. Es licenciado en Teoría e Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster también en la Columbia University de Nueva York. Es especialista en generar relevancia a las marcas mediante la creación de valor económico a través de valor social, asegurando que cada campaña se puede capitalizar al generar el retorno esperado. Ha sido profesor invitado en King's South Universidad, en Arabia Saudí, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la New York University, en la Universidad de Barcelona y también en la Universidad Politécnica de Valencia. Yo soy José Antonio Gurpegui, soy el editor de Tribuna Norteamericana y catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, ¿no? Entonces voy a empezar contigo, Mercedes, si no te importa, ya que hemos empezado con la presentación. Quería preguntarte si puedes comentarnos un par de casos de éxito de empresas españolas en Estados Unidos y sobre todo con la estrategia que han tenido en la responsabilidad social corporativa, ¿no? ¿Cómo ha podido influir eso en empresas españolas que sabemos que son muy pujantes en Estados Unidos? Si conoces algún Pues caso. sí, voy a comentar un par de casos interesantes, o a lo mejor, si me permites, tres. O sea, uno del sector energía, luego del sector infraestructuras y otro del sector turismo. En el sector energía, yo creo que Iberdrola ha destacado especialmente de las empresas que voy a comentar, tanto las de energía como las de infraestructuras, están todas en el índice Dow Jones Sustainability Index con bastantes buenas clasificaciones, con lo cual eso ya las cualifica bastante bien dentro de este ranking. Entonces, Iberdrola es el segundo operador eólico en el país, en Estados Unidos, y la ha llevado a convertirse en la empresa que más ha crecido durante la época de Obama, con 6.000 megavatios de potencia instalada. Tiene operaciones la Iberdrola se constituye en Estados Unidos en una fusión con una empresa local y constituyen Avangrid. Y opera en 25 estados y está desarrollando proyectos muy importantes como el de Peñascal en Texas, está desarrollando uno para Amazon y sobre todo dentro de la administración Obama yo creo que los temas que tenían que ver con medio ambiente y sostenibilidad eran especialmente importantes, esperemos que lo sigan siendo y por lo tanto esta empresa desarrolló una expansión notable en Estados Unidos. En el tema de infraestructuras, decir que en la revista Public Works Financing, que clasifica todos los años las 14 constructoras mundiales con trabajos en Estados Unidos más importantes, de las 14, 6 son españolas. Por establecer un ranking, luego hay 3 chinas y luego hay 3 francesas, pero es bastante asombroso que 6 sean españolas. Y en 2014 tenían estas 6 empresas, que son las que todos pensamos, ACS, FCC, Ferrovial, etcétera, tenían 9 proyectos en Estados Unidos y otros 9 en Canadá, con obras que van desde puentes hasta túneles submarinos en la bahía de Chesapeake, autovías, etcétera.
Y por último, porque estos son más del sector energía y el sector construcción, que son especialmente medidos por sus impactos medioambientales, o sea que tener una buena estrategia en estos epígrafes hace que las autoridades, las instituciones, los reguladores y los inversores sean más proclives a que puedas conquistar proyectos. Me gustaría también mencionar el caso de Meliá, a lo mejor por mi vinculación ahora con UNICEF, porque Meliá ha desarrollado desde el año 2008 un proyecto de turismo sostenible con especial atención a prevenir la explotación sexual infantil en todo el mundo. Entonces, en esto es muy rigurosa, ha sido muy pionera y yo creo que eso la hace estar muy bien valorada en rankings como los de UNICEF y como los de Code, que es una guía que establece lo que tiene que tener una empresa de turismo sostenible con atención un poco al desarrollo de las comunidades en donde opera. Y Meliá está en 4 ciudades en Estados Unidos, en Orlando, en Miami, en Nueva York y en Los Ángeles. Muchas gracias, Mercedes. Adrián, esto es, tal vez por mucha gente que esté aquí pues sepa de lo que voy a preguntar, pero yo no lo conozco muy bien. Y me gustaría saber qué es el emprendimiento de alto impacto, ¿no? Que ahora pues se habla mucho, he oído mucho eso del emprendimiento de alto impacto. ¿Y qué impacto, si la redundancia, ha tenido en España, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Que nos hables un poco de lo que es el rendimiento de alto impacto. Mira, primero comentar que parece que hay una moda alrededor de la palabra emprendimiento, y hay que diferenciar entre el emprendimiento y el emprendimiento de alto impacto. El emprendimiento, bienvenido sea, cuantos más emprendedores tengamos mejor, y es lo que intentamos fomentar desde Endeavor. Pero el emprendimiento de alto impacto es realmente las empresas que están escalando, ¿no? Estamos hablando más de scale-ups, no estamos hablando de startups, no estamos hablando de veinteañeros montando una empresa con ordenador, que puede ser el caso, pero estamos hablando muchas veces con gente con experiencia, ¿no? Solamente por dar un dato, y lo voy a dar compounded, pero las 3 empresas que lideran, 3 empresas españolas de Endeavor, por parte de Endeavor, que entre ellas combinadas facturan más de 250 millones y están generando más de 1.500 empleos, ¿no? Son empresas que hace 8 años no existían. Es decir, que esa es un poco la devolución a la sociedad, es la creación de empleo, ¿no? Así que el alto impacto es la escalabilidad de la empresa y la formación de empleo. Nosotros vemos las empresas como entes sociales, ¿no? Cuando un fundador y otro cofundador se juntan, son 2 personas, luego van formando más gente, luego van entrenando más gente, y cuando te das cuenta, pues son estos datos que estoy diciéndote, ¿no? Sí. Ya empezaba a quedarme un poco más claro. Julia, muchas veces hemos hablado en la Fundación Consejo, nos hemos referido muchas veces pues al valor que tiene la cultura, que entendemos muchas veces la empresa exclusivamente desde la producción de algo, ¿no? Desde lo que es el mundo empresarial puro y duro, y sin embargo pensamos, y yo creo que sí, piensan muchos miembros de la Fundación Consejo, que los temas culturales son también unos generadores de riqueza y unos generadores de empleo, sobre todo, o en el caso, por suerte para nosotros, con el caso del español como idioma, pero también la música, ¿no? en la Fundación Albéniz. ¿Podrías hablarnos un poco de tu experiencia al frente de la Fundación Albéniz? Es decir, cuando se establecen alianzas estratégicas, y yo sé que vosotros los habéis establecido, algunas de esas alianzas estratégicas, un poco lo que estábamos hablando antes, enlazando con el emprendimiento de alto impacto, ¿no? ¿Qué generan esas alianzas estratégicas? ¿Cómo las ha generado la Fundación Albéniz, ¿no? ¿Cuál es tu caso particular o cómo lo has vivido? La Fundación Albéniz, como bien decías, tiene una gran tradición de crear alianzas estratégicas con las fundaciones. De hecho, bueno, el 95% de nuestra financiación es privada y es gracias a esta responsabilidad social corporativa, a que las empresas ven en la fundación y en la cultura un compañero de viaje, que es como queremos ver nosotros a las empresas con las que trabajamos. Entonces es importantísimo, yo creo, cuando una empresa busca un proyecto al que apoyar o cuando un proyecto está buscando una empresa con la que colaborar, que haya una alineación de sus intereses y de sus valores. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer y que lo estamos identificando en la Fundación Albéniz es qué está buscando la empresa cuando colabora, qué buscamos nosotros y podemos ser compañeros de viaje. ¿Y qué es lo que aporta, no? Yo creo que, para resumir, porque creo que aporta infinidad de cosas, pero yo creo que apoyar a la cultura para una empresa es humanizar también sus relaciones con sus stakeholders, en el caso de la música. Uno de los ejemplos más claros de nuestras colaboraciones es a través de los conciertos. Una de las premisas pedagógicas de la Escuela Reina Sofía es que los artistas, nuestros músicos a los que formamos,
La Escuela Superior de Música Reina Sofía es una de las mejores escuelas de Europa y pensamos que el escenario es la prolongación del aula, que realmente un artista para que se desarrolle tiene que hacer muchos conciertos y tener un público de verdad. Y para eso, qué mejor alianza que una empresa que tiene una cantidad de stakeholders, desde sus empleados, sus clientes, sus inversores, a los que les puede acercar la música. Entonces, de esta forma es un win-win. La empresa le da a sus empleados un concierto de música clásica precioso, que lo organizamos nosotros, tenemos todo el expertise en la organización de conciertos y a cambio nuestros músicos tienen la oportunidad de poder hacer un concierto con un público real y que valora su música. Digamos que esta ha sido la principal colaboración más clara, ¿no? Pero también buscamos un pasito más allá, buscamos que las empresas conecten con nuestros alumnos, que realmente son los destinatarios de nuestra misión fundamental, que creen esa relación personal. Cuando una empresa se acerca a nosotros, mediante una beca, por ejemplo, el alumno le pide una carta de agradecimiento, les informamos sobre la biografía del alumno, además de toda la comunicación exterior que damos por esta actividad, en los programas de mano, en los conciertos, etc. Les damos muchísima visibilidad. Con lo cual vemos que se crea un vínculo muy bonito entre el artista, este joven que es el destinatario de la ayuda, y la empresa. Para daros un ejemplo, esto pasó la semana pasada, ¿no? Uno de nuestros oboístas hizo un solo en un concierto filarmónico precioso, de nuestra orquesta, precioso. Pues al día siguiente teníamos un email de su empresa patrocinada diciendo qué concierto tan bonito, nos encantó ver a Mariano, qué solo tan bonito de oboe hizo durante la sinfonía. Entonces, ver cómo se van humanizando las relaciones es una de las grandes aportaciones, además del uso del naming, las oportunidades de networking que ofrecemos en nuestros conciertos y la comunicación que ya mencioné. Pero, por apuntar un poco, entonces, ¿cómo funciona? ¿Vosotros escogéis a los músicos, digo, porque tal vez pueda haber alguien interesado en esa relación, ¿no? Me encantaría. ¿Cómo funciona? O sea, alguien que quiere pues, dirigirse a las empresas, se dirigen a vosotros, es decir, un ejemplo práctico de esta relación corporativa, ¿no? Es lo que... Sí, pues mira, lo tenemos muy estructurado, la verdad. O sea, tenemos distintos niveles de patrocinio, pero para daros un ejemplo muy práctico es el ejemplo de nuestros grupos de cámara. Por ejemplo, nuestros alumnos forman grupos de cámara que al final son cuartetos, quintetos, tríos, y estos quintetos o cuartetos llevan el nombre de la empresa. Por ejemplo, pues trío Schubert de KPMG o Mendelssohn de BP, etc. Entonces, el grupo va tocando por los distintos sitios de España y va llevando el nombre de la empresa allí donde va. Y luego, a lo mejor, esta empresa nos dice, oye, yo quiero organizar un concierto de Navidad para mis empleados en el que toque este grupo. Con lo cual, nosotros organizamos el concierto de Navidad para los empleados, organizamos absolutamente todo, desde el catering, el programa musical, el espacio, etc. La empresa organizamos el evento con ella, vienen sus empleados, grupos de interés, ven el concierto y nuestros músicos tienen la oportunidad de poder tocar ante esta audiencia. Un ejemplo práctico, muchas gracias. Javier, quería preguntarte, tu artículo se titula Un nuevo marketing para nuevas necesidades, ¿no? El artículo que has publicado, el ensayo que has publicado en Tribuna Norteamericana. ¿En qué consiste el marketing con valor y cuáles son los beneficios? Y sobre todo, pues habla siempre del retorno, ¿no? Y ese retorno. Hola, buenas tardes a todos. Quería mencionar simplemente el hashtag para esta tarde, que es TribunaRSC, para quien quiera tuitear cualquier cosa, ahí lo tenéis. Y bueno, va un poco, mi discurso va muy en la línea de lo que estaba comentando Julia. La responsabilidad social corporativa, cuando se añade el retorno, un retorno y una estrategia win-to-win, básicamente estamos hablando de un marketing con valor. Los mercados, con las complejidades que hay actualmente, además de ser viables, necesitan atender las necesidades nuevas de sus stakeholders, necesitan también prestar atención a los procesos de compra, que son mucho más complejos, donde se tienen en cuenta elementos éticos, medioambientales. Y el marketing tradicional ya no es suficiente. Al marketing tradicional hay que sumarle nuevos ingredientes. Los consumidores quieren ahora saber qué es lo que la marca, no solamente qué es lo que la marca siente y qué servicios da, sino qué valores tiene y con qué causas empatiza y se alinea. Y aquí es donde entra el marketing con valor, donde básicamente alineamos los objetivos comerciales con los objetivos económicos, generando un retorno win-to-win, un retorno que se mide cualitativa y cuantitativamente. No es un gasto, no es filantropía, es inversión.
Y hay infinitud de beneficios, entre otros el aumento de ingresos y cuota de mercado. Hay un ejemplo que puede ser interesante para mencionarlo. Hay un estudio de Nielsen que se llama Doing Well by Doing Good, del 2014, donde estima que una empresa que comunica sus acciones de responsabilidad social corporativa factura 5 veces más. Comparando producto, relación, calidad del mismo precio y con las mismas cualidades, un 55% de las personas a nivel global van a optar por el producto que está alineado con una causa que para ellos es importante. Esa es una cifra a nivel global y en Estados Unidos un 42%. Otro de los beneficios puede ser la reducción del gasto, y ayudas y subvenciones. En el caso de AT&T, por ejemplo, que es una compañía de telefonía, implantó hace relativamente poco, hace como unos 4 o 5 años, una estrategia de marketing para convencer a sus clientes en sumarse a la factura electrónica. Esto disminuyó en gastos en la compañía, tanto en impresión, en correo, sellos, papel, unos 4 o 5 millones de dólares. Y a su vez impactó en que se talaban menos árboles. Sumado a esto, contribuyeron con una asociación, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, para plantar más árboles en Estados Unidos. O sea, los beneficios finalmente son muchos, se pueden medir de muchas formas, pero aquí la clave es la medición y el retorno, porque el momento en el que se generan proyectos medibles, se generan proyectos sostenibles y proyectos con una mirada a medio y largo plazo, ¿no? Y un poco en la línea del embajador Lejarreta, cuando comentaba la acción de estas empresas a la hora de internacionalizarse, que eso también es otro beneficio, cómo genera una ventaja competitiva en la responsabilidad social, y de hecho lo es. Muchas empresas cuando penetran nuevos mercados, no tienen en cuenta ciertas cuestiones culturales que son fundamentales para la operatividad y para la viabilidad de sus negocios, porque una minera que empieza a operar en una zona en el norte de Perú, por ejemplo, que no tiene en cuenta el valor de la cosmovisión, por ejemplo, de ese pueblo concretamente, se va a enfrentar a muchos retos y probablemente le impidan generar su operación sin problema. Entonces, el análisis y el conectar y el empatizar bien con la comunidad en la que se está trabajando es fundamental. Por lo tanto, el marketing con valor también implica una ventaja competitiva a la hora de internacionalizarse en nuevos mercados. Muchas gracias. No. Por supuesto que si alguno de los que estáis en la mesa queréis añadir cualquier cosa, cualquiera de las intervenciones podéis hacerlo, no estéis esperando. Y después, por supuesto, pues también tendrá la palabra el público. Mercedes, quería preguntarte, ¿consideras que las acciones en materia de responsabilidad social corporativa de empresas españolas que están operando actualmente en Estados Unidos generan una ventaja competitiva en este mercado? Y si esas, no sé, pienso que es así, ¿no? Si es así, ¿de qué manera? ¿Cómo? Hombre, yo creo que claro que la generan, y la prueba es la implantación que tienen. Es decir, estas ventajas en responsabilidad social les ha llevado a generar grandes proyectos, les ha llevado a ganarse a las instituciones y a los reguladores, les ha llevado a atraer clientes, a captar inversores y a contratar empleados. O sea, se calcula que ahora mismo las empresas españolas están trabajando unos 100.000 empleados en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, la estrategia que han seguido en los 3 pilares que yo calificaría de la responsabilidad social corporativa, o sea, la parte de buen gobierno, que nos olvidamos, que es realmente hacer bien tu trabajo, que también es importante, y luego a lo mejor podemos hablarlo en relación a las reformas que ha habido en España de buen gobierno, la parte social y cultural a la que hacían referencia Julia, y la parte medioambiental, ¿no? Entonces, yo creo que como tienen posiciones destacadas, figuran, 20 empresas figuran en el Dow Jones Sustainability Index, otras figuran en el FTSE for Good, y la mayoría de ellas han implantado, tanto en España, bueno, en sus zonas de influencia, como en Estados Unidos, mucho los principios de responsabilidad social corporativa. Entonces, yo creo que una empresa que sigue los principios de responsabilidad social e involucra a sus stakeholders, lo que consigue es hacer mejor su negocio, sencillamente por eso, porque genera proyectos, contrata gente, la gente quiere trabajar en ellas, capta inversores y además consigue que las instituciones y los reguladores, que es una parte importante, yo creo, de los que juzgan la responsabilidad social corporativa, les sean favorables, ¿no? Julia, antes cuando te preguntaba algún ejemplo claro es que estaba pensando ya en la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que es la que viene ahora.
Estaba esta mañana con un escultor, ¿no? He tenido una reunión con un escultor pues que quería conocerme, y entonces estábamos hablando y me comentaba un poco que casi tenía que ser empresario, el tener que ir a ayuntamientos o participar en concursos de esculturas, etcétera. No sé si alguien ha estado en Alcalá de Henares, así es el escultor que ha hecho esa escultura que está de Don Quijote y Sancho justo delante de la casa de Cervantes, ¿no? Era eso, o sea que es un escultor bueno, ¿no? Parece también que el mundo de la música es el que tú pues dominas mejor, ¿no? Que el músico del siglo XXI tiene que ser también un emprendedor en cierta forma. ¿Y qué papel juega la tecnología en el mundo del arte en general o de los músicos en particular, si es que lo conoces más? Bueno, pues aquí hago un guiño a lo que decía Adrián antes, de que hay que fomentar el emprendimiento, y yo soy una convencida, y el emprendimiento no solamente es montar startups. Yo creo que se trata más de tener una mentalidad pues de abierto y de adaptación al momento en el que vivimos. Entonces yo creo que en el sector en el que me muevo, ¿no?, que es en el de la música clásica, hemos visto en los últimos años una gran transformación en el sector. Muchas veces motivada por la propia crisis, que ha hecho pues, que muchas orquestas no cerrasen, pero tuviesen que limitar sus contrataciones, sus producciones, etcétera. Y esto al final pues, también se ha trasladado en los propios músicos, que al final las orquestas son sus principales empleadores. Hemos visto en la vida de un músico, aparte de que ser tremendamente competitivo para poder alcanzar un puesto semiestable, tiene que pasar procesos muy competitivos y muy exigentes. Además de eso, hemos visto que muchas veces tienen contratos temporales, a tiempo parcial, muchísima movilidad, trabajan como freelance, irregularidad en sus contrataciones, es decir, una vida muy estable, una vida laboral muy inestable. Por lo tanto, las habilidades de emprendimiento casi son una necesidad. Por lo tanto, desde la Escuela Reina Sofía hemos querido formar a nuestros alumnos para que puedan desarrollar con éxito su carrera, para que ellos no estén esperando que les contrate una orquesta, sino que tengan unas habilidades que les permitan promocionarse, escoger sus proyectos, comunicarlos, ser un poco líderes de su propio futuro y gestionar su carrera. Pero el emprendimiento no solamente lo vemos como una forma de desarrollar habilidades que son tan necesarias dado el contexto, sino también de tomar en conciencia de cuál es el rol del músico en la sociedad en la que vivimos. Y realmente pensamos que un músico no debe ser solamente un excelente intérprete, que también, sino que tiene que ser un gran embajador de la música. Pensamos que la música realmente tiene un poder muy grande de transformación, que las personas que llevamos a día de hoy una vida pues tan trepidante, corriendo de un lado a otro, podríamos disfrutar y ser lugares de encuentro, y por lo tanto ellos tienen que tratar de buscar oportunidades de conexión con el público, de acercar la música a la sociedad, y para eso las habilidades de emprendimiento son necesarias. No solamente tienen que estar pensando en la calidad de su música, que también es imprescindible, sino en cómo generar esas oportunidades en la sociedad, ¿no? Y para eso la tecnología, que es la segunda parte de la pregunta, pues juega un papel fundamental, porque hasta ahora la experiencia de la música estaba reservada pues, o al CD o a la experiencia de concierto, y ahora tenemos, gracias a las redes sociales, a las millones de plataformas desde Spotify, YouTube, etcétera, la oportunidad de multiplicar y acercar la música a muchísima más gente. Por lo tanto, no solamente tenemos que esperar a que la persona compre el CD, sino que los músicos podemos ir donde están las personas, que están en YouTube, que están en Spotify, y a utilizar ese efecto multiplicador que tiene la tecnología de acercarla a la sociedad. Y los músicos tienen que aprovechar la tecnología, ponerla a su disposición y que sea una herramienta para conectar con su público y aprovecharla. Por lo tanto, desde el emprendimiento también fomentamos que los músicos estén familiarizados y usen la tecnología para su beneficio. ¿La usan? Sí, la verdad es que bueno, en nuestra escuela los músicos tienen de media 20 años, lo cual son casi nativos digitales. Para ellos es lo más natural escuchar la música en un iPhone, conocer Spotify, y lo que están continuamente pensando es, por ejemplo, uno de los proyectos que están haciendo es cómo podemos aprovechar la tecnología de la realidad virtual para enriquecer la experiencia del concierto de música clásica. Y esto es, por ejemplo, uno de los proyectos que están haciendo un grupo de emprendimiento de nuestros alumnos, que además de ser excelentes artistas, pues viven en el mundo y dicen hay que conectar los cabos, ¿no? Y hay que ser emprendedores. Bueno, gracias. Javier, volviendo un poco sobre todo a las marcas, que es lo que más conoces tú, ¿no? Y de forma más concreta al posicionamiento de las marcas. La actualidad política y social, ¿cómo influye en una marca, ¿no? ¿Cómo se posicionan? ¿Cómo están?
Una marca, ¿cómo tiene en cuenta la realidad política y social del momento en su estrategia de posicionamiento? A ver, las marcas hoy en día no pueden mantenerse al margen de las situaciones políticas. Los consumidores las piden. Los consumidores quieren saber qué es lo que las marcas piensan acerca de la actual administración de Estados Unidos, por ejemplo. Hay un caso interesante que ocurrió hace relativamente poco con Uber y otro con Starbucks, dos situaciones similares. Starbucks decidió contratar a 10.000 refugiados para los próximos 5 años y, bueno, tuvo un montón de simpatizantes en las redes sociales y hubo una parte que no tanto, pero ganaron una serie de simpatizantes y de clientes leales bastante grande. El otro caso es Uber. Se creó un hashtag que se llamaba Delete Uber, borremos Uber de nuestro teléfono, debido básicamente a 2 razones. Una, cuando la administración Trump decidió posicionarse frente a la migración, hubo una huelga en JFK, en el aeropuerto de Nueva York, y todos los taxis dejaron de dar servicio, excepto Uber. Esto generó una polémica tremenda en las redes sociales y un impacto muy negativo, a lo que se suma el apoyo del CEO de Uber a la asesoría económica, de Donald Trump. Esto, como dije, disminuyó sus usuarios en 200.000 en poco menos de un mes y medio. Esto fue un impacto muy negativo para una empresa por no saber manejar bien una situación muy puntual, muy complicada. Otro caso, yo acabo de llegar de Lima hace menos de 24 horas y ha habido situaciones durante las lluvias estas torrenciales que han habido y una ley que sacó el Ministerio sobre la igualdad de género. 2 ejemplos que creo que me parece interesante comentarlos y compartirlos con todos ustedes. Uno es Radio Alegría, es una radio muy conocida en Perú, con Philip Butters, que es un presentador enormemente misógino y homófobo, para lo cual una empresa fue la primera que decidió dejar de publicitarse en la radio y lo comunicó por Twitter. A estas se le sumaron muchas más, hasta que la radio decidió despedir a este presentador. Otro caso en Perú fue LAN Chile, ahora LATAM, cuando vio que la demanda de los vuelos a las zonas de impacto por las lluvias en el norte de Perú comenzó a subir, ellos aumentaron sus precios. También esto generó un impacto fatal dentro de la comunidad de LATAM. En Perú los comentarios eran muy negativos. Entonces son pequeñas acciones ante posicionamientos políticos que realmente determinan la viabilidad de, no sé si de una marca, pero sí de un momento determinado. Otro caso es la Super Bowl, que, si no recuerdo mal, en 30 segundos de un anuncio está costando $4.6 millones. Todas las marcas, no todas, pero gran parte de las marcas han posicionado en temas de igualdad de sueldos para el hombre y la mujer, asuntos de LGTB-fobia e inmigración. Airbnb, entre otras. Audi, por ejemplo, sacó un anuncio espectacular de un papá y una niña. La niña era una corredora de Cars que ganó a todos sus compañeros que eran chicos, y durante la carrera el papá se iba preguntando: ¿cómo le voy a decir a mi hija que su abuelo es mejor que su abuela, que su padre es mejor que su madre, que sus compañeros son mejores que ella? Y ahí Audi se posiciona como: no, creemos en la igualdad de sueldo para el hombre y la mujer. Entonces, bueno, estas pequeñas acciones, estos pequeños guiños que son muy nuevos, esto acaba de ocurrir hace relativamente poco, es interesante porque antes no pasaba y ahora las marcas realmente se están posicionando y no les queda otra que navegar por esas aguas pantanosas y conocer muy bien cuál es su público objetivo y sus intereses en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Javier. Adrián, citaba hace un momento Julián los startups y ¿qué porcentaje de startups se convierten realmente en scale-ups en España? Más o menos, y sobre todo, ¿cuáles son los factores que ayudan a su viabilidad, ¿no? Y a la sostenibilidad y crecimiento? El porcentaje es ínfimo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso de selección y en el proceso de selección nosotros hemos visto a 11.000 empresas en el transcurso de 20 años, de las cuales solamente 199 han pasado, es decir, 1.8% se han convertido en seleccionadas como scale-ups. Se nos han escapado algunas, es cierto, pero el porcentaje de las que hemos preseleccionado nosotros era 1.8, lo cual te indica que de las startups, del universo de startups, es mucho menor
las que realmente llegan a ser scale-ups. Así que también ahí el proceso es una parte importante. ¿Por qué es un porcentaje tan pequeño? Es un porcentaje tan pequeño por varios motivos. Una es porque... Sobre todo, perdona que te interrumpa un poco, ¿y ese porcentaje es equiparable al de otras naciones europeas o norteamericanas o no? No, este porcentaje es global. Nosotros operamos en 30 países, entonces estamos hablando de las empresas que hemos visto en 30 países. Pero este porcentaje es normal en general. Quiero decir, la estadística al final, siempre digo que la estadística nos pilla porque es cierto. Al final, la media más o menos de conversión de las empresas que empiezan en el proceso y que terminan más o menos en todos los países en los que operamos, que son 30 como he dicho, es la misma. Y estamos hablando en países en vías de desarrollo, como pueden ser desde Latinoamérica, sudeste asiático, países del Oriente Medio, operamos también en Estados Unidos, en Japón, España, así que en todos los países más o menos los números son iguales. Y es curioso porque Julia dijo que los músicos suyos de media tenían 20 años. Y en nuestro caso, las empresas nuestras de media, los empresarios nuestros, los emprendedores nuestros, pues de media. El más joven tiene 36 años, excepto dos. De 19 emprendedores en Endeavor que tenemos en España, salvo 2 de ellos, el más joven tiene 36 años. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos visto? ¿No? Pues hemos visto que hay mucha gente que está saliendo de la universidad y está emprendiendo, lo cual, como decía, bienvenido sea, pero a lo mejor no es el momento más acertado, ¿no? Las empresas que están realmente escalando son empresas que están lideradas por gente que ha trabajado en una empresa privada, ha visto una necesidad, ha tomado el riesgo de dejar su trabajo, ha cubierto esa necesidad sabiendo de lo que estaba cubriendo. Muchos de ellos también han estado expuestos a otras culturas, han estado fuera. El 100% de nuestros emprendedores ha vivido fuera, han estado de Erasmus, han trabajado, lo que sea, pero han estado fuera. Entonces, entre la edad, el tema de haber pasado por la empresa privada y demás, te da un poco a entender el tipo de empresario, de emprendedor que llega realmente a liderar una scale-up. Y luego con el tema de startups, el por qué no todas llegan a ser scale-ups, pues bueno, hay de todo, ¿no? Algunas no van a llegar porque a lo mejor la necesidad que identificaron no era tal, o el universo de lo que identificaron no era tan grande como habían pensado, ¿no? Luego porque a lo mejor no hacen un análisis, que nos pasa mucho. Vemos a empresas que decimos, oye, pero esto no lo está haciendo A, B y C, y dices, bueno, sí, pero con un enfoque distinto, sí, pero lo que estás comunicando es lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor es un nicho ya muy concurrido. Y luego también ocurre que el mundo corporativo también está ahí, y el mundo corporativo muchas veces también va a estar ahí para ver qué está haciendo las startups y si son interesantes las va a adquirir. Así que habrá momentos en los cuales habrá muchas startups que tengan algo de éxito que serán adquiridas, y solamente algunas de ellas van a pasar luego a ser pues, las referencias internacionales. Así que lo que aspiramos nosotros es que las empresas que estamos apoyando nosotros, algunas por el camino pues les pasará de todo, pero algunas serán adquiridas, otras pues dejarán de existir y otras se convertirán en las empresas líderes españolas de aquí a 5 o 10 años. Adrián, no, yo justamente cuando decías lo del perfil del emprendedor me parece curioso porque aunque lógicamente yo pensaría lo mismo, que necesitas una madurez y una experiencia para tomar el reto, ¿no?, que supone escalar una empresa. Sin embargo, cuando pienso en los emprendedores por excelencia, como puede ser Mark Zuckerberg o el Bill Gates, ¿no?, el fundador de Microsoft, realmente eran súper jóvenes cuando empezaron, ¿no? Entonces también hay algunos casos de personas que tienen o un talento excepcional o una madurez precoz que les hace también... De los 19, sí. Pero de los 19 que dije, esos dos eran un caso de este tipo. Sí. Un caso súper joven, que vieron una oportunidad muy clara. Cuando nosotros les vimos que por primera vez facturaron ese mes 2.000 euros, pero sabíamos que tenían algo. Y efectivamente tienen algo. Cerraron el año pasado, facturaron 3 millones. Estamos hablando de en poco más de un año, ya pasado de 2.000 euros al mes a facturar 3 millones. ¿no? Así que sí que de vez en cuando... ¿De 2.000 euros al mes a 3 millones? 2.000 euros al mes a 3 millones. Y este año multiplicarán por 3 o 4 fácilmente, porque la verdad es que es fascinante lo que hacen. No, cuando estabas hablando de que al final los porcentajes salen y todo eso, pensaba yo esto que es como el golf, que al final el handicap sale. Horas de entrenamiento. Sí. Julia, ¿cómo ha ido a los conciertos en el extranjero la Fundación Albéniz? Con esto entiendo que lo veis un poco más en un caso particular, ¿no? Más concreto que de forma más heterogénea en el nuestro, porque me interesa más tu... Claro, no, bueno, realmente la Fundación Albéniz no tiene una intención per se de hacer conciertos en el extranjero. Lo que sí queremos es apoyar a las empresas españolas en sus estrategias de internacionalización. Entonces, lo que sí que nos ha pasado en varias ocasiones son empresas que ya son mecenas nuestros actuales, que quieren ir a un mercado nuevo, y nuestros músicos pues pueden acompañarles en ese proceso, ¿no? Y os voy a dar un ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de NH, que se está expandiendo. Sabéis que ya tiene autores por todo el mundo, y de repente quería hacer un relanzamiento de NH Collection en Alemania.
y la suerte que nosotros tenemos una red de alumni con los que estamos muy unidos, de 700 antiguos alumnos que están por todo el mundo, más de 200 ciudades. Con lo cual, en el caso de NH, que quiere hacer un relanzamiento en Berlín, pues pudimos contactar con nuestros antiguos alumnos, que tenemos como una comunidad de más de 60 músicos viviendo en Berlín, para que organizasen un concierto coincidiendo con el relanzamiento, ¿no? Lo cual es una ventaja para nuestros mecenas porque tienen acceso al talento local. En primero, económico, no tienen que desplazar a un grupo de músicos para organizar un concierto desde España hasta Berlín, sino que están allí viviendo en Berlín. Segundo, pues de confianza y de comunidad, ¿no? Si quieren organizar un evento, una empresa española en el extranjero, pues ya sabe que hay unos músicos que nosotros le garantizamos que son de muchísima calidad, que van a hacer un trabajo excepcional y que en cierta forma también representan la excelencia española, si es algo que a ellos les interesa también representar. Con lo cual, pues sale este concierto, por ejemplo, con NH fue un éxito, y te puedo decir, por ejemplo, ahora el año que viene vamos a hacer con Banco de España también un concierto para el Banco Central Europeo en los European Culture Days, donde van algunos de nuestras orquestas. Con Puertos del Estado organizamos unos en la Feria Naval de Hamburgo, también tocaron algunos de nuestros antiguos alumnos que estaban viviendo en Hamburgo. Entonces, digamos que la experiencia internacional siempre va de la mano de nuestros antiguos alumnos que ahora están viviendo en el extranjero y que están disponibles y encantados de poder tocar y hacer conciertos pues, para sus mecenas. Mercedes, estaba otra vez repasando tu ensayo, y claro, pues cuando lo vi como editor no llegué a ver todos los gráficos que son fabulosos, ¿no? Y le iba buscando el tema del buen gobierno. ¿Cómo tiene que ver hasta qué punto el buen gobierno, ¿no? Influye en todo en toda la responsabilidad social corporativa? O sea, ¿cómo se conjuntan las cosas, ¿no? O sea, yo creo que precisamente el buen gobierno, o sea, es la clave, sería como si dijéramos el corazón de la responsabilidad social corporativa, es decir, primero hacer bien lo que estás haciendo. En la reforma de buen gobierno que se ha hecho en España, que se ha hecho en el año 2015 y que era imprescindible, se ha recordado que el origen de la crisis en el 2007-2008 se debió precisamente a un mal gobierno de las empresas, es decir, la caída de Lehman, etcétera, etcétera, son producidas por incentivos perversos que tienen las empresas en su funcionamiento. Entonces, en el caso de España, se ha procurado mitigar. Yo creo que eso es una tarea que nunca acaba, la tarea del buen gobierno y de que las instituciones y los consejos sean cada vez más responsables, tengan cada vez consejos más independientes, estén más auditados, estén más controlados por las juntas de accionistas, etcétera, etcétera. En cuanto a España, se ha hecho un código de buen gobierno y, desde luego, la inversión española, la inversión extranjera ha vuelto. Hombre, no seamos ilusos, no ha vuelto solo por el buen gobierno, ha vuelto porque las cosas estaban muy baratas, que también es un atractivo importante para los inversores. Pero bueno, no deja de ser que en 2015 los flujos de inversión bruta de Estados Unidos eran ya de 1.500 millones, no ETV, con lo cual se puede presuponer que las reformas de buen gobierno son importantes. Y yo creo que cada vez más los inversores van a ser exigentes sobre eso, y es muy importante que las juntas de accionistas se doten de mecanismos que puedan controlar que las sociedades cotizadas están bien gobernadas, porque si no podemos ir de burbuja en burbuja y tiro porque me toca, ¿no? Voy a haceros, quería llegar a las 8 ya para pasar la palabra al the floor, que decimos en inglés, ¿no? Entonces, me quedan un par de preguntas para vosotras, así pueden ser, son las 8 menos 5, así podemos responder rápido y así tiene la gente oportunidad de participar. Adrián, un poco sobre Endeavour. Has hablado antes de que estáis en todos los países y efectivamente creo que parte de la revolución que habéis tenido es el ir de un sitio a otro, ¿no? O sea, el estar lo mismo, ir de lo mismo en Uruguay o en Japón, ¿no? Quisiera que me hablas un poco de la estrategia de tu empresa, ¿no? Sí. La estrategia, la estrategia la revolución es doble, ¿no? Por un lado, esta es la primera vez que un movimiento parte del sur y acaba en el norte. Normalmente son de norte a sur, es decir, que de hemisferios. Empezamos en Latinoamérica, de Latinoamérica expandimos a sudeste asiático, Oriente Medio, y luego nos dimos cuenta que el modelo era aplicable también a economías en crisis, ¿no? O economías donde había una movilidad socioeconómica no tan evidente que pudiésemos a lo mejor que pudiéramos compensar.
he de partir de una base. Lo que yo decía antes sobre el emprendimiento y cómo lo vemos como entidades sociales, ¿no? Nosotros lo que vemos es que aquí hay unas personas que tienen unas ideas, aquí hay unas gentes con más experiencia, empresarios consolidados, segunda generación, primera generación que lo han conseguido, y aquí hay una masa de gente, a lo mejor está infraempleada, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es conectar a unos con otros para poder dar salida a estos, ¿no? Entonces, ese es el poder ver eso en otros países es un poco la riqueza del Endeavor, ¿no? Entonces, hace 5 años vimos que esa oportunidad se podía dar en economías como la española, como la japonesa, como la italiana, incluso dentro de Estados Unidos, ¿no? Es como empezamos a operar en los dos hemisferios. De forma exitosa, ¿no? De forma exitosa por ahora, sí. Y por último, Javier, tú que conoces también el mundo corporativo, ¿no? ¿Qué papel juega el marketing? Hablas un poco de marketing y mundo corporativo, que es tu especialidad. En 2 minutos, por favor. O sea, sé que la pregunta. En el valor de captación y retención, ¿no? Esto es a lo que me refiero. Bueno, el marketing juega un papel fundamental, el marketing con valor aún más, ¿no? Es un elemento añadido sin el cual hoy en día para las empresas, no generar un impacto, no asociarse a ciertas causas para las cuales causas que para sus clientes son importantes, hoy en día es un activo, es una diferencia y un valor añadido, pero dentro de muy poco va a ser un pasivo brutal. Como comentaba en mi primera respuesta, ¿no? Las empresas necesitan asociarse a causas, necesitan cuando penetran nuevos mercados conocer bien las comunidades en las que están operando, generar alianzas estratégicas con todos sus stakeholders y desarrollar un trabajo, hacer mucho dinero, pero mientras hacen ese dinero que lo hagan bien y con unas condiciones éticas y humanas lógicas, ¿no? Entonces, básicamente, ese es mi aporte dentro de la importancia del marketing y el marketing con valor específicamente dentro del mundo corporativo. Dentro de muy poco va a ser un pasivo grande. Muy bien, pues tienen ustedes la palabra, las preguntas o comentarios, lo que les parezca. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hombre, claro, sí. Tengo una pregunta para Julia. Aparte de la labor extraordinaria que estáis realizando en la Fundación Albéniz y como liderando una institución cultural hay una persona con un MBA y con una visión de la cultura distinta a lo habitual, ¿no? Igual con una mirada... Sí, a veces me siento un poco distinta, sí. Cuando dicen, no soy músico. Pero bueno, de ahí la viabilidad y los éxitos que estáis obteniendo también, ¿no? Esa mirada doble. De alguna forma, ¿tienes información de tus contrapartes corporativas del impacto que eso está generando en ellas, en el caso de los conciertos en el exterior, por ejemplo? ¿Qué buscan estas empresas o qué resultados obtienen cuando apoyan un concierto en Berlín? Sí, yo creo que en el exterior es lo mismo que en el interior. O sea, realmente muchos de nuestros mecenas llevan acompañándonos 25 años. O sea, realmente para que una empresa te acompañe 25 años tiene que tener un valor institucional. Más allá, muchas veces la labor de nuestra presidenta, Paloma Oshii, ha sido ingente para poder cerrar, ¿no? estos acuerdos de colaboración. Pero realmente luego son estas colaboraciones, cuando realmente se convierten en institucionales, es cuando perviven a lo largo del tiempo. Nosotros siempre decimos que no solamente, decía antes, queremos compañeros de viaje, personas que participen de nuestro proyecto. Entonces, las empresas, nosotros les damos siempre lo que llamamos un informe de rentabilidad, ¿no? Al final de año decimos, oye, esto es lo que vosotros nos habéis aportado y esto es el impacto que hemos tenido en medios, eso es también la labor de vuestros becarios, en el caso de que sea una beca, los conciertos que hemos utilizado vuestro nombre, bla, 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 bla. Pero yo creo que el retorno, además de este informe cuantitativo, que es importantísimo, que al final también en la parte de buen gobierno que decía Mercedes, yo creo que tiene que trascender a las empresas cotizadas. Creo que es un ejercicio que tenemos que hacer cualquier organización que usamos dinero para gestionarla privado y público, ¿no? Entonces, al final, lo que realmente valoran es esta parte que decía de humanizar, de sentir que están apoyando una causa que es importante para ellos. Entonces, para nosotros, nuestra misión la definimos como el desarrollo de talentos de jóvenes músicos con un programa que realmente les cambia la vida y acercar la música a la sociedad. Entonces, en último lugar, lo que realmente se sienten las empresas que les aportamos, además de estas experiencias en los conciertos, que son momentos de encuentro en un ambiente distinto, que es el de la oficina, con las tensiones del día a día, mucho más relajados, apoyando el arte y la cultura, pero diciendo
qué orgullosa me siento que gracias a mi colaboración estos músicos a día de hoy tienen una oportunidad en el mundo de la música y la música está más presente en la sociedad. Por ejemplo, hay un cuarteto, ¿no? de los que formamos, se llama el Cuarteto Casals, que a día de hoy es de los mejores cuartetos en el mundo a nivel internacional. Este cuarteto, por ejemplo, fue apoyado por Prosegur desde el inicio en la escuela. A día de hoy, Prosegur se siente súper orgullosa de haber sido, gracias a su apoyo, que este cuarteto esté reconocido en todo el mundo. Y sin su colaboración nunca hubiese sido así. Y luego también, otra parte que es muy importante en el mundo del emprendimiento, es que nosotros aportamos esa parte de humanización, pero las empresas nos aportan muchísimo a nosotros en su expertise. Ahora, por ejemplo, en el programa de emprendimiento, gracias a los programas de voluntariado corporativo, nuestros alumnos músicos se benefician del coaching que les dan las empresas que son nuestros patrocinadores y que les enseñan cómo hacer un plan estratégico, cómo hacer un plan de marketing, cómo hacer un presupuesto, cosas que no tenemos la capacidad, una institución cultural, y que las empresas nos pueden acompañar, ¿no? Gracias. Yo tengo otra. Sí. Yo tenía una pregunta un poco más para Javier, que me parece precioso el marketing con causa, pero precisamente porque he mencionado las empresas de infraestructuras y las de energía, y en la administración anterior en Estados Unidos creo que había que era claramente favorable a todos esos temas, y estábamos hablando del marketing con causa. ¿Cómo deberían posicionarse en la nueva administración esas empresas para seguir teniendo ventajas competitivas? Con la nueva administración. Claro, es que, o sea, lo que creo que hay que tener, o sea, que el marketing con causa también tiene que tener en cuenta, o sea, el momento político de cada, porque habrá empresas, lo que tú decías, o sea, algunas causas se apoyan, pero, o sea, si tomas partido, a lo mejor estás dejando fuera a otras personas. Bueno, y ahora mismo hay empresas que, sobre todo, perdona que te interrumpa, si vamos a un escenario de proteccionismo en Estados Unidos, tenemos una serie de empresas, las españolas, que nosotros estamos interesados en que sigan allí, pero que tendrán que tomar una responsabilidad social corporativa o un approach al tema de la administración que no sea beligerante. Lo digo porque... Pero bueno, no necesariamente una empresa tiene que tomar una posición política. En el caso de Starbucks, por ejemplo, que decidió contratar a 10.000 refugiados, durante los próximos 5 años fue una decisión que afectó muy positivamente a su marca. En el caso de Uber no fue la marca, fueron los usuarios los que tomaron esa determinación. Pero una empresa no está obligada a tomar una determinación con respecto al lugar donde está operando según la ideología política del... Lo que pasa es que hay empresas que sí que lo toman y tienen unos beneficios o unos perjuicios determinados, pero no es que haya una obligación de que tomen un posicionamiento, pero que para los clientes es importante, lo es. Sí. ¿Hay algún micro por ahí? Sí. Es para la grabación. Es que hay gente en la otra sala, la verdad, que ha venido muchísimo público por aquí, es más que nada para las personas. Sí. Y si lo tenemos cerca, ¿vale? Sí. Tenemos muy cerquita, sí. Hola, esto va para Mercedes y para Javier, pero felicidades a todos porque está fenomenal. Me leeré esto con mucho detenimiento. Yo vengo de Washington, estoy con sombrero acá del US Spain Council, no la contraparte de la fundación, pero mi óptica es un poco distinta porque yo creo que sí que hay una obligación de adaptarse, no tanto cambiar, pero para ser muy puntual. Iberdrola, que es Avangrid, ¿no? En mi experiencia, las empresas españolas han sido muy tímidas con el tema de responsabilidad social corporativa en Estados Unidos, y puedo abundar sobre ello, pero adaptarse a los nuevos cambios políticos que hay en Estados Unidos, la nueva mentalidad, por llamarla así. Pues, por ejemplo, se habla de que tenemos una infraestructura del siglo XIX o del siglo XX. En el caso eléctrico, Iberdrola es la que está invirtiendo en cientos de millones de dólares, pues tienen que adaptar, no hablar de environmental sustainability, porque ni a Trump, ni a la mayoría del Congreso, ni a Joe Doe en Kentucky le importa eso. Entonces tiene que hablar, estamos invirtiendo, como dicen los mexicanos, lana aquí en Estados Unidos claro, para que Estados Unidos produzca y funcione mejor, ¿no? Gamesa, por ejemplo, tiene unas grandes fábricas en el estado de Pensilvania, ¿no? Blue collar workers ahí trabajando, eso es lo que tienen que enseñar. En las partes más complicadas, temas refugiados, temas hispanos, etcétera, los grandes bancos, por ejemplo Santander y BBVA, que tienen operaciones muy grandes allá, como sabemos, ni se acercan, no se atreven. Viene una compañía como Under Armour, que es la contraparte de Nike, y dice,
iba a hablar malo, pero me voy a portar bien. Bueno, se le mentan la madre a Trump y le dice, aquí cruzamos la raya y nosotros vamos a estar peleando por los derechos de refugiados y de inmigrantes, ¿no? Ahí tienen, y esto lo hemos discutido en varios foros anuales de España y Estados Unidos, las empresas españolas tienen un nicho espectacular en el mundo hispano, ¿no? Estados Unidos es el tercer país de habla hispana en el mundo, pero se concentran en temas tradicionales, en las artes, que tienen mucho mérito, pero no se salen de sus espacios. Yo estoy en varias fundaciones donde medimos el tema de alto impacto, ¿no? Con emprendedores y cómo crear cadenas de valor agregado. Pero ahí yo, por ahora, no he visto las grandes empresas españolas, y ahí es donde se tienen que meter. Interesante. Muchísimas hay una gracias. oportunidad espectacular. Espectacular. Sí, y te puedo dar ejemplos, pero no quiero monopolizar el teléfono. No sé si queréis comentar. Sí, bueno, lo que acabo de comentar, creo que hay una gran oportunidad para las empresas españolas de generar una diferencia brutal en Estados Unidos, pero no solamente la banca, infraestructuras, en América Latina exactamente igual. Y ahí estamos hablando en el banco, en el caso de los bancos, un tema puramente marketero, pero en el caso de una empresa que desarrolla ingeniería, grandes obras de infraestructura, en ciertas zonas complicadas, con culturas distintas, volvemos a lo mismo, necesitan generar ese impacto positivo y alinearse muy positivamente con ellos, porque si no, va a ser muy difícil que operen. Y está ocurriendo actualmente. Uno de mis clientes, una empresa belga, por no generar ese análisis previo de qué es importante para la comunidad en la que yo estoy operando, ha estado sin poder producir energía durante un montón de tiempo y han perdido un montón de millones. Entonces, pequeños gestos, pequeños guiños definitivamente generan una diferencia competitiva y la posibilidad de operar sin problema. Pero sí, oportunidad de negocio para empresas españolas en Estados Unidos en esta línea de marketing con valor, lo hay. Y hablamos de una minoría como es el caso de la inmigración. Perdón, el caso de los hispanos, como lo has mencionado en tu discurso. Pero también hay otra minoría que se está considerando en términos marketeros, que es la comunidad LGTB, que tiene un poder de compra de 3.4 trillones de dólares global. En Estados Unidos, después de la comunidad afroamericana y la hispana, llega a casi un trillón de dólares. Entonces, ya las marcas también se están posicionando en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay oportunidades de negocio, pero también oportunidades de impactar positivamente y de crear al final un mejor mundo, haciendo mucho dinero, pero un mejor mundo para todos, ¿no? No, yo creo, resumiendo lo que has dicho tú, que es muy importante efectivamente saber adaptar el discurso. Es decir, si hemos hablado de medio ambiente, estábamos hablando de Iberdrola y de las constructoras, si se ha hablado de medio ambiente en la administración anterior, ahora hablar de mejorar el país, de crear empleo, efectivamente, saber ser dúctil y saber enfatizar los puntos de la responsabilidad social corporativa que son importantes en cada momento, sin impartir lecciones, como si dijéramos, ¿no? Porque quiero decir, nos puede gustar más o menos la administración Trump, pero estas empresas tienen que seguir operando y tienen que hacerlo cada vez más. Tienen mucho dinero invertido allí, entonces tendrán que poner en valor lo que tienen, sin ir a lo mejor un marketing que sea un marketing de minorías o un marketing, sino realmente un mensaje más global, quizá, ¿no? Al final todo depende de tus stakeholders. ¿Qué es lo que les importa a ellos? Y de ahí tú adaptar tu discurso. Es cuestión de, ¿no?, adaptar necesidades. Entiendo que tampoco tienes que ser coherente también con tu estrategia, ¿no? O sea, porque no puede parecer que es todo tan oportunístico que puedes renunciar incluso a tu propia identidad, ¿no? Sí. Sí, yo quería preguntaros qué os parece la necesidad en España de una aprobación de una ley de mecenazgo para incentivar todo lo que se está hablando. ¿Cómo lo veis? Pues justo ayer una pregunta, una cuestión que habíamos conversado con Julio en su momento, ¿no? Sí, es que me decía Javier, bueno, pues que la ley Trump ha anunciado pues que iba a reducir el National Endowment for the Arts, ¿no? Y me decía Javier, ¿tú qué implicación crees que esto puede tener para Estados Unidos, ¿no? Entonces yo decía, mira, realmente el National Endowment for the Arts son 135 millones de euros. Solamente nuestro Ministerio de Cultura tiene 700 y pico millones de presupuesto. Es decir, en un país que tiene un PIB 16 veces más pequeño que el Estados Unidos, nuestro endowment,
bueno, nuestro equivalente a 9 por día es 5 veces el de Estados Unidos. Es decir, a nivel económico la trascendencia es poca. A nivel símbolo para la cultura es enorme. Entonces yo creo que realmente Estados Unidos, ¿cuál es lo importante para la cultura? Pues las importantes desgravaciones y tratamiento fiscal que tiene para los filántropos. Y eso sí que es algo que España podría aprender de Estados Unidos, aunque creo que realmente son dos mercados totalmente distintos. Nos podemos equiparar probablemente mucho más a países como Francia o Alemania que a Estados Unidos, porque nuestro tejido es totalmente distinto de nuestra cultura. Pensamos que la ley de mecenazgo, es cierto que en la que desarrolló el gobierno anterior ya se hizo un avance, por ejemplo, con la ley de micromecenazgo, haciendo deducciones muy importantes para hasta los 75 euros, incluso en el IRPF, pero sin embargo pensamos que todavía tenemos que ir un pasito más. Pues, por ejemplo, en el caso de Francia, cuando hacen deducciones para hacer donaciones, te permiten tener contrapartidas para las empresas. En España eso está prohibido, con lo cual muchas veces, lo que yo os comentaba, muchas veces nuestros patrocinadores, alguna de sus principales beneficios de apoyar a nuestra fundación, como a tantas otras, son las contrapartidas que damos en contra. Si esto, la ley de mecenazgo, no lo recoge, pues la empresa sale perjudicada, pues parece que tienes que escoger entre la contrapartida o la deducción fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que un marco que sea más flexible y que apoye a la filantropía sería fundamental. ¿Una otra pregunta? Pues si tenéis algún comentario sobre la ley de mecenazgo, A ver, muy necesaria una ley de mecenazgo aquí. Porque parece ser que es algo que llevamos yo casi desde que tengo uso de razón, Desde que has ¿no? nacido. Y existe, o sea, no es que no exista. Existe, no, sí, Bueno, actualmente existe. Existe una ley de mecenazgo, pero creo que se puede mejorar y Sustancialmente. sustancialmente. Yo tenía más que un comentario en esta línea, una pregunta para Adrián, que me interesa mucho. Yo sé que, bueno, a ver, Endeavor no es una fundación que apoya scale-ups que invierten en impacto social específicamente, pero sí que hay algún proyecto por ahí que creo que puede ser interesante, que igual pueda compartir con nosotros, que no, igual no es medioambiental, pero puede estar más ligado a lo educativo, a lo cultural. ¿Tienes algo que en el pipeline actualmente que vayáis a apoyar que esté vinculado a este tipo de áreas de impacto? Sí, a ver, nosotros dentro de que nos enfocamos en emprendedores, el emprendimiento social no es nuestro foco. Sí que hay emprendedores que tienen un foco social, que son emprendedores que lideran empresas escalables, ¿no? En ese caso, pues por ejemplo, una de las primeras empresas, y además justo ayer estaba hablando con el emprendedor, es Reclamador. No sé si conocéis, pero Reclamador básicamente pues surge a la necesidad de que tenía una frustración, que había llegado tarde a un vuelo, había sido demorado 3 horas, no lo habían compensado y decía, ¿ahora qué hago? Se fue a la asociación de... ¿Cómo se llama? La asociación de usuarios, de consumidores de aquí, la española, no le hicieron mucho caso, entonces se hizo socio, bueno, se dio cuenta que ahí había un campo por explorar. Dejó su trabajo, que además es un trabajo corporativo y bien interesante para montar esto, y lo montó con ese espíritu, con el espíritu de que otra gente se pudiera quejar. Lo que pasa es que, claro, como era una empresa, tenía que hacer que esa empresa fuese escalable, quiere decir que tenía que tener un lucro de la empresa para que fuese viable, ¿no? Entonces buscó unos inversores, montó la empresa y a día de hoy pues tiene una empresa que te gestiona quejas para retrasos de avión, temas con el tema de cláusulas suelo, con el tema, así que realmente un amplio abanico de cosas que a lo mejor en el día a día tú dirías, no lo voy a hacer porque esto hace falta que contratar a un abogado y cómo hago esto y esto ellos van a éxito, así que pero el inicio de la idea fue social. El inicio de la idea fue, yo estoy frustrado y cuando la gente está frustrada, ¿qué hace? Y hay formas de hacerlo y de hecho hay mucha gente frustrada porque ese negocio está creciendo y mucho, así que es una cosa. Pero fuera de eso, hay una empresa también social que es Smartic, en el sentido del tema de educación de matemáticas, ¿no? Que también una frustración similar, ¿no? Tenía unos hijos con dificultades, bueno, sobrinos en este caso, con dificultades en el área de matemáticas y él decidió aplicar tecnología para dar el refuerzo de matemáticas y poder hacer estos trabajos de una forma más concentrada, de forma más gamificada, pero para que los niños disfrutasen las matemáticas y no lo vieran tanto como una amenaza, ¿no? Y monta una plataforma y también ha estado escalando esa plataforma. Y luego la última, que estamos actualmente, y luego te comentaré una también que está en el pipeline, que es una que te comenté además el otro día, pero que es también fascinante, pero una es la que ahora está tan de moda en España, que es esta Cabify. Y cuando tú hablas con el emprendedor que lideró Cabify, y verás protesta de los taxis de la semana pasada, él dice, es que yo no quiero que los taxis, me parece mal que se indignen conmigo, es que yo no estoy amenazando al taxi, estoy amenazando al coche.
Yo lo que me quiero quitar de encima es que tú tengas un coche. Yo lo que quiero es que tú vayas en Cabify, en Uber, en taxi, donde sea, en Cabify, pero lo que quiero es solucionar tu movilidad, ¿no? Así que también es un problema social. ¿Por qué? Por congestión, por contaminación y demás. Es lo mismo. El tema de los taxistas es puntual, pero realmente si lo miramos de forma económica y miramos las horas de utilización de un automóvil, la gente que vive en la ciudad y demás, se puede perfectamente obviar el uso del coche y poder reducir significativamente el uso de un automóvil, ¿no? Y luego la que te comentaba el otro día, que es así que es mucho más social y sin embargo es un nicho y sin embargo es viable también, es una empresa que se llama Watch Cine, que lo que hacen es básicamente dar contenidos para la comunidad sorda y la comunidad muda y la comunidad sordomuda. Y básicamente utiliza una especie de tecnología tipo, por decirlo rápido, de la de Shazam, que te reparece y eso en una película, en un cine, estás en un cine y te puede decir exactamente, pues oye, te puede dar los subtítulos al mismo tiempo, con distintos tonos de color para que sepas quién es quién, o también te puede traducir a braille para que tú puedas estar sintiendo también un poco la noticia, la película también. Así que es una forma distinta de poder interactuar con los medios y con las películas y con el cine y con los contenidos, ¿no? Bueno, pues aquí terminamos ya. Quiero agradecer a los 4 participantes, a Mercedes, Julia, Adrián y Javier, el que hayáis accedido. Lo primero es que en Tribuna Norteamericana, los excelentes ensayos que nos habéis mandado, el haber participado en esta mesa redonda y, por supuesto, a todos ustedes pues, por haber asistido a nuestra convocatoria. Muchas gracias y buenas tardes.